Y continuando con el estudio de esta gran epístola, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 21 nos declara: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En este pero está implícito el mensaje de luz, de ánimo y de esperanza para toda la humanidad. Este pero es el gran tema de esta increíble epístola, la justicia que Dios ha provisto a través de la fe para todo aquel que cree en el sacrificio perfecto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí les dejo con el doctor Julio Jiménez. Le damos gracias a Dios por este hermoso día. Le damos gracias a Dios por la vida que Él nos da. Le damos gracias a Dios porque mientras hay vida hay esperanza. Y mientras hay vida, hay la oportunidad de servirle a nuestro Dios. Así que, hermanos, cuando estemos un poquito deprimidos, tristes, nunca nos olvidemos que nuestro Dios nos ha llamado para servirle. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Estamos ya avanzando rápidamente, estamos ya al final del capítulo 3 y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Y la palabra de Dios dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y después de que el apóstol Pablo nos dio su descripción de cómo la humanidad se ve desde los ojos de nuestro Dios, quien con el poder penetrante de su mirada escudriña todo lo que hay en el hombre, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y con esa habilidad de conocer nuestras intenciones y nuestras motivaciones, la semana pasada vimos claramente que no hay nadie, no hay ni siquiera uno que pueda presentarse limpio, que pueda presentarse sin culpa delante de los ojos de nuestro Dios. Estas palabras que las leímos en los versículos 10 al 12 nos dicen: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vimos que este es el dictamen de Dios frente a los esfuerzos fallidos del hombre en tratar de conseguir su propia justicia a través del cumplimiento de la ley. Sin embargo, ahora el apóstol Pablo nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y este, mi querido hermano y amigo, es el gran pero de Dios en beneficio de toda la humanidad. Y como hemos venido enseñando en nuestros estudios, esta palabra pero nos dice que todo lo que viene, todo lo que se va a decir, trae un mensaje opuesto a lo que se ha venido afirmando hasta llegar a este punto. Y en este caso,
Lo que viene es un mensaje de luz, es un mensaje de ánimo y de esperanza para toda la humanidad que vive en la oscuridad del pecado y lejos de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está a punto de revelarnos, mi querido amigo, es el gran tema de esta gran epístola, la justicia de Dios que ha provisto a través de la fe para todo aquel que cree en el sacrificio perfecto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida. Tu palabra, Señor, es la fuente de transformación. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando nuestras mentes, esté tocando nuestros corazones, Señor. Padre nuestro, enseña a tu pueblo, enseña, Señor, a tu congregación con la verdad de tu bendita palabra. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados por la fe es el título de este estudio. Justificados por la fe. Y en el versículo 21, mis hermanos, vemos una de las más grandes declaraciones del Evangelio. La palabra de Dios nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y esto es lo que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, llama el glorioso evangelio del Dios bendito. Las buenas nuevas que Dios tiene para anunciar al hombre. Las buenas nuevas del regalo que Dios tiene para la humanidad. Y este regalo es su justicia. Desafortunadamente, esta palabra justicia es mal entendida en nuestros días. A menudo esta palabra está asociada con el comportamiento, con la manera como es que nosotros nos conducimos. Si las personas se comportan de una manera correcta, decimos que se comportan justamente o que son justas. Pero en el libro de Romanos, esta palabra justicia no se refiere al comportamiento de una persona. En otras palabras, no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. Y esto, mi querido hermano y amigo, es algo mucho más importante que nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento es el producto de lo que somos, y lo que somos ya lo hemos visto en los capítulos anteriores de esta epístola. El regalo, el don que el apóstol Pablo está hablando aquí, es el don de Dios, es la posición de justos ante los ojos del Dios vivo y verdadero, del Dios puro y santo. Y el apóstol Pablo nos dice que esta posición de justos delante de Dios, mi querido amigo, se nos hace disponible en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo que otras personas trabajan toda su vida para intentar lograr a través de su esfuerzo y sacrificio, a nosotros los cristianos se nos es dada como un regalo desde el principio en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y con el propósito de dejar esto muy en claro, el apóstol Pablo añade dos cosas. En primer lugar, él dice que esta justicia es aparte de la ley. Es decir, no es algo que se gana, no es algo que se logra, sino que es un regalo. Mi amigo, tú no puedes ganar la justicia de Dios ni haciendo tu mejor esfuerzo para vivir una vida agradable ante sus ojos. De acuerdo con el Evangelio, esta justicia, esta posición delante de Dios, no la podemos ganar, no la podemos fabricar. Por último, todo aquel que se acerca a Dios en esos términos, tratando de seguir leyes, tratando de seguir mandamientos y ordenanzas, ya ha fracasado. Como hemos visto en nuestros estudios anteriores, no hay forma de que alguien pueda cumplir con los estándares, con las demandas de nuestro Dios. Aún la abuelita más dulce y querida que quizás tú puedas imaginarte y que puedas conocer, no puede hacerlo, porque Dios conoce su corazón. Sin embargo, Dios ha encontrado una manera de darnos este don, y por lo tanto es aparte de la ley.
no es algo que nosotros podemos ganar. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que esta justicia es testificada por la ley y por los profetas. Esto no es algo nuevo en la historia del hombre, mi amigo, ni mucho menos algo que recientemente se le ha ocurrido a Dios. Los santos que vivieron antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo conocieron y experimentaron la maravilla de este regalo, así como lo hacemos nosotros hoy en día, aunque ellos llegaron a él mediante un método diferente. La ley dio testimonio de este regalo de la justicia de Dios a través de una serie de sacrificios. Dios sabía que su pueblo nunca podría satisfacer sus demandas, por lo que Él mismo proveyó un sistema de ofrendas y sacrificios para ser ofrecidos en el altar y así juzgar el pecado de su pueblo. Este sistema de sacrificios era un tipo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era un testimonio a la humanidad que había uno que estaba por llegar y que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sistema de sacrificios da testimonio de este regalo, da testimonio de la justicia de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que no solo la ley da testimonio de la justicia de Dios, sino también los profetas. Estos nombres bien conocidos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, Isaías, Jeremías y otros, no solo hablaron de este regalo, sino que ellos mismos también lo experimentaron. En uno de los salmos, el rey David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos habla de este gran regalo de Dios. Y en el Salmos 32, versículo 1, él nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David comprendió que Dios había encontrado la manera de dar al hombre el regalo de su justicia, incluso muchísimo antes que el sacrificio en la cruz tomara lugar en la historia de la humanidad. Pablo nos dice que esto no es nuevo. Sin embargo, este regalo se explica claramente y se hace plenamente disponible para nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y en los versículos 22 al 23, el apóstol Pablo nos dice cómo obtener este regalo de la justicia de Dios. Tal vez, mi querido amigo, tú estás buscando este sentido de rectitud, este sentido de justicia en tu vida, este sentido de valor, de ser amado y aceptado por Dios. ¿Cómo conseguirlo? Aquí está la respuesta del apóstol Pablo. La palabra de Dios nos dice en los versículos 22 al 23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una sola manera de obtener este don, y esta única manera, mi querido amigo, la Biblia nos dice que es a través de la fe en Jesucristo. Y podemos notar cómo es que la respuesta del apóstol Pablo se centra de inmediato, rápidamente, en la persona del Salvador, de nuestro Señor. Es por la fe en Jesucristo, mi querido amigo, que tú recibes esta posición delante de Dios. Por lo tanto, el regalo implica una relación personal con una persona que vive. Jesucristo, el Cordero de Dios que murió, pero que también resucitó con poder y que ahora te está ofreciendo este don. En algunas maneras todos los hombres confían en algo, pero nosotros los cristianos confiamos en Jesucristo, el Mesías prometido, el camino, la verdad y la vida. Mucha gente dice, yo confío en Dios, pero esto no es lo que salva. Es la fe en la persona de Jesucristo lo que salva y justifica al hombre pecador. Mi querido amigo, nunca te olvides de lo que Santiago, la palabra de Dios, nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, que también los demonios creen en Dios y tiemblan, pero esto no los puede salvar. Fuera de la fe, mi querido amigo, no hay otra manera de apropiarse de la justicia de Dios. No la encontrarás en la política,
ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la educación, ni en la religión. Recuerda esto, mi amigo, solo la fe en nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para darte una nueva relación y una justicia delante de los ojos de nuestro Dios. La justicia por la ley es una recompensa por las obras, mientras que la justicia por el Evangelio es un don, es un regalo que solo se obtiene a través de la fe. Por otro lado, el apóstol Pablo aquí enfatiza el hecho que solo los que creen son los merecedores de este regalo de Dios y que no es algo universal ni algo que automáticamente es aplicable. Me explico. Hoy en día muchos están enseñando que la muerte de Cristo fue tan eficaz que no es necesario que la gente ni siquiera escuche de ella para ser salvos. Que no es necesario saber de la muerte del Señor porque ellos ya son salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero el apóstol Pablo deja en claro que esto no es cierto. Tú eres merecedor de este don, mi amigo, solo cuando tú personalmente crees. La fe, por lo tanto, mi amigo, es la mano que toma este don que Dios te ofrece. ¿De qué sirve un regalo si tú no lo vas a tomar? Los regalos se ofrecen, pero no nos son de beneficio, solo hasta el momento en que nosotros nos apropiamos de ellos. Y cuando esto ocurre, entonces el don, el regalo de Dios, se hace efectivo y se aplica en la vida de la persona que lo toma. Y el apóstol Pablo, mi querido amigo, nos dice que este regalo, que es a través de la fe en la persona de Jesucristo, está disponible a toda la humanidad y a todos. ¿Por qué? Porque sabemos que todos pecaron y están destituidos, están apartados de la gloria y de la comunión de Dios. Todos necesitamos de la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es para todos los que creen, de todas las razas, de todas las naciones, de todas las lenguas. No hay diferencia alguna entre las personas del Antiguo Testamento y de las del Nuevo Testamento. No hay diferencia alguna entre el judío y el gentil, entre hombre y mujer. Y en el versículo 24, el apóstol Pablo nos describe la parte divina de cómo nosotros obtenemos este regalo. Y él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente por su gracia. Como ves, mi amigo, es el mismo Dios quien hace todo esto. Por lo tanto, si tú tratas de decir que hay algo que el hombre tiene que hacer para ser justificado, tú destruirás el don, el regalo. Porque todo esto es obra de nuestro Dios. Se originó y se diseñó en Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo lo reveló a la humanidad y Dios el Hijo la ejecutó en la cruz del Calvario. Somos justificados, somos declarados justos delante de Dios por su gracia. Si se agrega a esto el bautismo o la membresía de la iglesia, las obras o cualquier otra cosa, entonces se destruirá la gracia de Dios. Dios es el que nos salva libre, completa y totalmente. Nosotros no contribuimos en todo esto. Todo viene y proviene de nuestro Dios. Mi querido amigo, la fuente de esta bendición, de este regalo, es la gracia gratuita de nuestro Dios. El libro de Efesios nos dice que Dios nos eligió, nos redimió y nos llamó según el puro afecto de su voluntad, según las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús, su Hijo amado. Y al final del versículo 24 leemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí somos traídos cara a cara con la cruz, somos traídos cara a cara con la muerte de Jesús. Y el apóstol, hermanos, subraya y enfatiza este hecho. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, nos dice que nosotros no fuimos rescatados o comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos comprados, fuimos rescatados, fuimos redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el único que hizo todo a nuestro favor. Él es el que realizó la obra redentora por la cual nosotros recibimos la justicia de Dios. La fuente de bendición, mi amigo, este regalo es la redención que es en Jesucristo. Como nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Él obedeció perfectamente la ley. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En Jesucristo, mi amigo y mi hermano, estamos completos. Muchas iglesias están dedicadas a seguir enseñando las enseñanzas de Jesús, pero casi nunca mencionan su cruz, casi nunca mencionan su muerte. Si usted se encuentra en una iglesia que profesa ser cristiana, pero que no hace énfasis en la cruz, entonces, mi amigo, aléjese de ella. Usted está escuchando otro evangelio y no el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se basa únicamente en la redención que Jesús logró en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo ahora da una breve explicación de cómo y por qué esta obra redentora funciona. El cómo lo vamos a ver en las primeras palabras del versículo 25. La palabra de Dios dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y este es el corazón del evangelio, mi amigo, y las bases de nuestra confianza. Muchas personas, a pesar de que se convierten en cristianos, tienen problemas y luchan con la seguridad de su salvación. Ellos no descansan en el hecho de que estas palabras son verdaderas y por lo tanto muy a menudo ellos están llenos de dudas y de incertidumbre. En el fondo ellos tienen la sospecha que tal vez, a pesar de lo que la Biblia dice, Dios todavía no está satisfecho del todo. Y si en su caminar fallaran en algo, ellos podrían perder su salvación. Pero la Biblia no nos enseña así. El apóstol Pablo nos dice que Dios ha realizado un sacrificio propiciatorio. Dios presenta a Jesús como un sacrificio de expiación a través de la fe en su sangre. Y sacrificio de expiación es la frase que se utiliza aquí en el versículo 25. Las palabras sacrificio de expiación realmente están traduciendo una sola palabra en griego, y esa palabra es hilasterión, que se traduce como expiación en algunas versiones de la Biblia y propiciación en otras. Sé que estas palabras son términos teológicos y quizás muy difíciles de entenderlo, y no vamos a ir a los detalles, pero vamos a explicar su significado porque este es el corazón del Evangelio. Y lo que vamos a ver en los siguientes minutos es lo siguiente: que la expiación es lo que satisface la justicia de Dios y la propiciación es lo que despierta el amor de nuestro Dios. Ambos términos están involucrados en la muerte de nuestro Señor, pero la propiciación va más lejos que la expiación. La propiciación no solo satisface la justicia de Dios, sino que también despierta el amor de Dios hacia nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el pecado del hombre ha ofendido a Dios y su justicia demanda que seamos castigados por nuestro pecado. En la muerte de Jesús, escuche bien, mi amigo, aquel castigo se llevó a cabo para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Si leemos esto como expiación, esto sería todo lo que la cruz significa: un sacrificio en el cual la demanda de Dios fue satisfecha y que por lo tanto Dios ya no nos tiene por culpables.
Pero esto no es todo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, porque esta palabra hilasterión también significa que el amor de Dios ha sido despertado hacia nuestro favor y se extiende para amarnos, para otorgarnos su justicia y su aceptación delante de sus ojos. Esto es lo que significa la propiciación. Esto es lo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace. No solo satisfizo la justicia de Dios, sino que fue más allá. Ella despertó su amor y ahora está listo para derramar su amor sobre nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 5, versículo 5 de esta epístola, nos dice que el amor de Dios, escuche bien mi amigo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu en el momento que recibimos a Jesucristo como Salvador a través de la fe. Y a partir de la mitad del versículo 25, el apóstol Pablo nos muestra el por qué esta obra redentora funciona. Y la palabra de Dios nos dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Él, mi amigo, se está refiriendo a todos los siglos en que aparentemente Dios no había hecho nada sobre los pecados de los hombres. Hoy en día nos encontramos con personas que aún cuestionan esto. Ellos dicen, ¿dónde está este Dios de justicia? ¿Cómo es que un Dios justo permite que estos tiranos asesinen millones de personas? ¿Cómo puede dejar que la gente viva en la pobreza, en la miseria, en la inmundicia? Pareciera que nunca hiciera nada al respecto. ¿Dónde está la justicia de Dios? Estas preguntas se han venido formulando por siglos y, por cierto, aún las encontramos en los Salmos. La última vez que la humanidad experimentó la justicia santa de Dios fue en el tiempo del diluvio. En respuesta a la maldad de los hombres, Dios destruyó toda la raza humana a excepción de 8 personas. Si bien es cierto que el diluvio fue un testimonio claro de la justicia de Dios, sin embargo, nunca ha habido una manifestación de esta naturaleza desde entonces. Entonces la pregunta surge en el corazón del hombre, ¿realmente le importa a Dios? Y algunos dicen, no le importa si haces el mal. Dios dejará que te salgas con la tuya. A Dios no le importa. Y aún el rey David pensó de esta manera al escribir, ¿por qué prospera el pecador y el justo sufre? ¿Dónde está el Dios de justicia? Mi querido amigo, Dios está conteniendo pacientemente su mano con el fin de que la raza humana pueda continuar, pueda seguir para darle una oportunidad. Pero sin embargo, la gente no lo ve de esta manera. Y por lo tanto la justicia de Dios pareciera verse comprometida por su paciencia. Pero la cruz lo arregla todo. La cruz nos dice que Dios sigue siendo justo. Todo el castigo almacenado durante todos los siglos y merecidos por los hombres, ahora fue derramado sin restricción alguna sobre la persona de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Dios no perdonó a su Hijo ni un ápice de la ira que el hombre merece. El hecho de que Jesús era su Hijo amado no le hizo disminuir ni un solo grado al castigo. Todo el castigo fue derramado sobre nuestro Señor. Esto explica el grito de abandono que viene de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrentó a la posibilidad de ser privado de todo el amor, de ser privado de toda la belleza, de toda la verdad, de toda la aceptación. Allí, mi amigo, Él se enfrentó a la posibilidad de perder la comunión con el Padre. Y esto es lo que Él experimentó en la cruz. Todo esto fue derramado sobre nuestro Señor. El argumento del apóstol Pablo es que Dios dio a su Hijo en propiciación para manifestar su justicia en el tiempo presente, en la cruz del Calvario,
con el fin de ser justo y al mismo tiempo el que justifica al hombre pecador que por fe se apropia de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que ahora en este nuevo estado de justicia ante los ojos de Dios se convierte en ese recipiente perfecto donde nuestro Dios puede derramar su infinito amor. Esta es la gloria de las buenas nuevas del Evangelio. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Su amor ha sido liberado para actuar en nosotros. Y al mismo tiempo su justicia ya no es comprometida por el hecho de habernos perdonado a nosotros los pecadores. Y en los versículos 27 al 31, el apóstol Pablo se plantea y se responde 3 preguntas que nos muestran los efectos de esta justificación, de este regalo que Dios nos da a través de la fe en su Hijo Jesús. Y el primer efecto lo vemos en la pregunta del versículo 27. Por lo tanto, después de todo lo que hemos expuesto hasta aquí, ¿quién puede jactarse? Y el apóstol responde, nadie, absolutamente nadie. ¿Quién podría jactarse cuando todo el mundo recibe el don de la gracia sin mérito alguno? No hay lugar ni razón en el judío o el gentil para jactarse. Toda jactancia es eliminada, toda jactancia es excluida. Pero ¿por qué principio la jactancia es eliminada y excluida? ¿Por las obras? Por supuesto que no, dice el apóstol, ya que nuestros pecados son revelados y puestos al descubierto por la ley de Dios. Sin embargo, mi querido amigo, es el principio de la fe la que destruye toda jactancia del hombre, porque la fe es la mano que recibe todo de Dios y no reclama nada para sí. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. La palabra de Dios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se jacte. La conclusión, mi amigo, se mantiene firme. La justificación es por la fe, sin las obras de la ley. No tenemos nada de qué gloriarnos. Todo viene de la mano de nuestro Dios. Y el segundo efecto de este regalo lo vemos en la pregunta del versículo 29. Y el apóstol Pablo está diciendo, por lo tanto, después de todo lo que hemos expuesto hasta aquí, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? En otras palabras, ¿tiene Dios favoritos? El apóstol nos responde diciendo, por supuesto que no. Tanto judíos como gentiles están en el mismo nivel espiritual delante de los ojos de Dios. Él es el único Dios y el Dios de ambos, y a los dos los justifica de la misma manera, solo a través en la persona de Jesucristo, su Hijo. Dios no tiene dos caminos de salvación, uno para los judíos y otro para los gentiles. Y por último, el tercer efecto de este gran regalo de Dios, su justificación, lo vemos en la pregunta del versículo 31. Y el apóstol Pablo está diciendo, por lo tanto, después de todo lo que hemos expuesto hasta aquí, luego, por la fe invalidamos la ley. Y el apóstol Pablo responde, en ninguna manera, sino más bien confirmamos la ley. La justificación por gracia a través de la fe no invalida la ley, sino que por el contrario, enfatiza su verdadera importancia, y lo va a hacer de 3 formas. Primero, al proporcionar un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que satisface la justicia de nuestro Dios, como lo manda la ley. Y número 2, al cumplir el propósito original de la ley, la cual ha servido como un instructor
para mostrar la incapacidad total del hombre para obedecer las demandas justas de Dios y para llevar al hombre a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y 3, al dar a los creyentes, a través de la obra del Espíritu Santo, la capacidad de obedecer la ley, de vivir una vida agradable a nuestro Dios, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Y esto último, mis queridos hermanos, es muy importante, porque si bien es cierto, hemos sido salvos por gracia a través de la fe, no hemos sido salvos para volver al pecado y abusar de nuestra libertad y convertirla en un libertinaje. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si hay una persona en medio de nosotros que no conoce al Señor Jesucristo y ha estado tratando toda su vida de muchas maneras de encontrar ese valor, de encontrar esa justicia, de encontrar esa aceptación de Dios, yo lo invito, yo lo imploro esta tarde: ven, mi amigo, pasa adelante, haz de este altar ese lugar donde tú puedas recordar por el resto de tus días cuando tú abriste tu corazón y dejaste que a través del Evangelio de Dios, a través de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios vino a tu corazón. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de usar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos esta parte de la serie dedicada al estudio de la epístola a los Romanos. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.